Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos acá nuevamente con Medio Tiempo. Estamos acá en el Colegio de Entrenadores junto a Pato Jorquera. Estamos de ahí en el fondo a nuestro invitado. Ya lo vamos a compartir con él, a conversar con él. En este es el cuarto programa, Pato, tercero, ya me perdí Cuarto ya. programa, aquí Cuarto ya estamos. programa, cuarto programa que tenemos para conversar. Así que aprovecho a saludarte al tiro, Pato, y para que también tengamos ahí la presentación de nuestro invitado conocido, viejo conocido y amigo también, por supuesto, para la conversación del día de hoy. Hola Rodrigo, sí, buenos días. Estamos acá con un nuevo invitado, una persona bien cercana al colegio, que ha venido también desarrollando algunos programas y trabajo durante los últimos años acá. Hemos tenido la oportunidad de tenerlo, de aprovechar su experiencia y también la dedicación que ha puesto en varios programas de arqueros que hemos podido hacer durante, diría, desde el 2020 en adelante. Así que es un gusto tener acá a Eduardo Sargado hoy día. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Bueno, para mí es un mayor placer de estar acá, de compartir con ustedes y principalmente un programa que es del colegio a quien tengo mucho cariño, mucho respeto y mucho compromiso también con lo que se hace. Lalo, antes de seguir, te voy a pedir que te corras un poquito hacia acá para que. Eso, un poquito más. Por ahí, para que puedas entrar bien en el cuadro y poder tener una buena conversación. Primero, saber en qué estás, pues. En qué está el Lalo Sargado ahora cuando también ya vamos a entrar de lleno con el tema de arqueros? Actualmente nada. Ya. No, no, yo trabajo soy parte del cuerpo técnico con José Luis Sierra. Ujú. Y bueno, en eso él hoy día está en Qatar con una opción que se dio, pero donde quedan muy pocos partidos para que termine el campeonato, entonces las condiciones para ir eran con un staff limitado, solamente pienso yo, para definir el campeonato que eran las últimas dos, tres fechas. Y nada, en eso esperando y también con algunas cosas acá en Chile, también con el interés también de poder hacer otras cosas, especialmente en el lado formativo. Buenísimo. Lalo, tuviste la oportunidad en el último tiempo de estar en Unión Española, ¿cierto? Un periodo corto durante los últimos años. Estuviste también ahí colaborando en una labor específica de arqueros. ¿Sí? Sí, nosotros estuvimos con el Coto en Unión, que lamentablemente no nos fue bien. Fue un periodo malo para nosotros, para el club y con todo el sentimiento que teníamos y que no pudimos reflejarlo en una mejor campaña, a pesar que en la primera parte clasificamos una copa y se dieron algunas cosas. Y después nos fuimos a Arabia y cuando volví estuve un tiempo ahí supliendo una emergencia que tenía la Unión con los preparadores de arquero que había operado uno de ellos, Ronald, y el otro había pasado al primer equipo, así que estuve ahí la última parte de diciembre con ellos, haciendo lo que me gusta, que es entrenar arqueros, especialmente, como te digo, en la parte formativa. Buenísimo, Lalo. ¿Y cuántos años ya en el ámbito estábamos conversando previamente? Bueno, muchos te vimos en la época de la etapa de jugador, que era otro fútbol, digamos, muy distinto, en algunos aspectos al menos, reglamentarios también. Por ejemplo, el tema del pase al arquero, que era una cuestión muy distinta. Después de eso cambió bastante, ¿cierto? Todo el tema, de hecho, el hecho de tener entrenadores de arqueros era algo que no existía. ¿Cómo fue? Cuéntame un poco cómo fue este inicio tuyo ya hace bastante tiempo en este ámbito específico de entrenamiento de los arqueros. Bueno, yo creo, un poco para acotar lo que tú decías, que el cambio más importante en los arqueros y el cambio fundamental fue exactamente ese de darle el pase, de que no poder darle el pase al arquero y donde el arquero ya tenía que utilizar los pies como parte importante de la técnica en el mismo juego. Entonces, eh, eso por un lado. Y lo otro es que, bueno, yo desde que yo jugué en Iquique, en Laja, Cobrandino, y la última parte la hice en Unión, y donde encuentro yo que me fue muy bien. Ganamos dos Copas Chile, clasificamos a Copa Libertadores. eh, y yo encontraba que había llegado a un nivel, incluso por ahí salían hasta que podía ir a la selección. Bueno, fue un muy buen momento mío, pero yo haciendo una reflexión sobre lo que había hecho, primero había sido algo que me había costado mucho.
mucho, físicamente, en todo sentido. Y encontraba que no podía entender que para que te fuera relativamente bien como yo había encontrado, ten- tuviera que haber tanto esfuerzo. O sea, Era alguien como una aventura que te tiraran que o te tiraran sea, sin nada yo y me, yo me saqué el hombro dos veces operado, me operaron de menisco 2 o 3 veces, ya ni me acuerdo. Tuve una lesión de escafoide. Yo a los 17, 18 años era seleccionado juvenil chileno y me tuve que retirar, volver, tuve 3 años enyesado. O sea, yo decía, ¿es el costo para mis hijos, para el que te quiera seguir? Entonces yo encontré y haciendo esa reflexión decía, no, pues no puede ser así. Veía a los arqueros extranjeros que con menos jugaban, hayan tenido mejor campaña o estaban en otro país. Entonces, todo eso me ayudó a decir que no, pues debe haber una forma eh, que tiene que ver con el trabajo, con la preparación eh, de los arqueros de otra forma y no como la hice yo. No Que tan dolorosa. no, eran a veces 12, 14 y si se seguía entusiasmando el entrenador que no era entrenador de arquero me seguía pateando. O sea, y tú ahí ya no era, no era si atajabas bien o mal, era sobrevivir a los últimos tiros. Entonces, un poco eso me llevó a decir, a pesar que yo estaba orientado a otra cosa, yo estaba estudiando una carrera de ingeniería, quería otra parte de mi quizás por todo esto que había pasado al fútbol, también quería alejarme del fútbol. O sea, dije, he entregado mucho y si bien es cierto, disfruté, pero dije, es el costo, no lo podía entender. Entonces yo creía, y en ese lapso entendía que el trabajo arquero debería ser más profesionalizado, considerando todas las variables que hay, pero que era algo para disfrutarlo también. Y si yo me lesiono, si yo sufro, no me lesiono. No estoy hablando del esfuerzo, no estoy hablando de la dedicación, estoy hablando de que ninguna actividad debería ser para sufrir. Dañina. Exacto. Entonces, eso como que me empezó a traer el bicho. Yo estudiaba en el INAP, en la carrera de ingeniería, y me acuerdo que estaba Pedro Morales y le digo, don Pedro, usted tiene árbitro, tiene ingeniero, tiene entrenadores, preparadores físicos hacían el curso de entrenador. Y dije, los arqueros, le dije yo, ¿dónde está? Y ahí como que empezó el tema y hicimos el primer curso de entrenadores de arquero. Me acuerdo que todos mis compañeros de ese grupo fueron los primeros que hicimos el curso, que fue muy bueno. Y de ahí como me entusiasmé y fui paralelo. Yo seguía estudiando, estaba jugando ya en Unión los últimos años y yo hacía la práctica, no la práctica, sino que don Ricardo Contreras me invitaba a la selección a entrenar con los arqueros de la selección adulta. ese fue el primer entrenador de arqueros como uno de los mentores de ustedes, ¿no? De los que, bueno, también histórico acá del colegio, pero como la persona que los impulsó un poco y que les dio un poco el soporte para Sí, tomar y yo me acuerdo que esa vía. también estaba un señor Ojeda, con mucho respeto porque hablaban todos de él como un entrenador de arquero que yo creo que es digno de nombrarlo porque estaba él y el otro era don Ricardo. Don Ricardo yo lo tuve en Unión como entrenador de arquero y después en esto y él es el que inició todo, en realidad todos los más viejos nosotros le agradecemos a él el poder que nos haya hecho entusiasmar en esta actividad y que de alguna forma iniciáramos los, los cursos con él. Él además era entrenador y era profesor de educación Sí, eh, estatal, no sé sí, cómo le llaman. profesor normalista, claro, Normalista, claro. perdón. Normalista, ya. Y desde ese punto sientes que cuánto exponencialmente o proporcionalmente mejoró la formación del arquero con respecto, por ejemplo, cuando tú no tenías formación de arquero. Es que yo creo que, a ver, yo hablo de mi experiencia, porque, pero yo creo que es la de todos, ¿no? Y hoy día se ve reflejada de mejor forma hoy día, considerando todos los arqueros que hay con posibilidades de integrar una selección o de jugar en primer equipo, de salir afuera, que es lo que yo creo. Pero para mí a mí una vez, que no fuera entrenador, yo no entrenaba con entrenador de arquero, porque no teníamos en la Unión. Y un Comesaña creo que era, el profe colombiano, entrenador,
él me dio unos tips, porque a mí me querían cambiar en Unión, no querían que siguiera, Ya, era la ya. verdad, en ese tiempo. Y él decía, no, yo me quedo con Eduardo y otro arquero, pero me quedo con él, porque él encontraba que tenía potencial y todo. Entonces un día se me acerca y me dice, Eduardo, ¿sabes qué pasa? Me dijo dos cosas. Cuando retrocedes, no retrocedas con los pies así paralelos, perfílate. Él me dio unas instrucciones como jugador, Correcto. pero que yo las apliqué y que me dieron resultados. Yo encontraba, quizás para el resto bueno, seguía mandándome las mismas chambonadas de siempre, pero para mí encontraba que salía mejor, salía más lejos y como que era más cómodo. Entonces, todas esas cosas, todos esos ejemplos, de alguna forma yo iba viendo que el tema técnico eh, era fundamental, en todo sentido, en todo, para desplazarme, para moverme, para atajar y todo. Y eso también era un ahorro de energía, de que no debería ser algo, concepto que yo utilizo en las clases, ¿no? Algo como eficaz. Todos podemos ser eficaces. Y yo veía, había un arquero muy eficaz. Pero lo que yo tenía que lograr, y para ser menos dañino, era ser eficiente. O sea, menor costo de energía y tener el resultado que se espera. Y eso ha sido como, de alguna forma, lo que a mí me ha llevado a preparar arquero y desde ese momento a optimizar mi trabajo como arquero, a ser más eficiente y no tan eficaz. ¿Cachai? Porque la eficiencia se busca por medio de la técnica, de no ser agresivo tu trabajo, no tienes por qué sacarte el hombro, no tienes por qué golpearte 10 veces, o sea, eso. Ya. Julio Comesaña, ahora que me acuerdo. Julio Comasa. Que era Lo tuvimos del ahí. Junior de Barranquilla. Exacto. Y llegó ahí. Sí. Lalo, y cuenta un poco ya después, ya dentro de la experiencia propia del trabajo de arquero específico. Por ejemplo, uno de los logros que te tocó participar fue en la U de San Paoli, ¿no? La U de San Sí. Paoli. ¿Y cómo fue cuenta un poco cómo fue ese proceso ahí con arqueros grandes también, como Johnny Herrera, Paulo Garcés, no me acuerdo quién más, Conde. Conde. Cuéntame un poco El Palillo Riquelme. cómo fue ese proceso de entrenamiento, porque claro, un poco lo que mencionabas, también son equipos que jugaban muchos partidos, o sea, estuvieron varios años jugando competencia local Sí. e internacional, siendo exitosos, entonces también ahí se requiere un trabajo distinto, a lo mejor manejar las cargas, el hecho de que también participaron varios del arco, no solamente fue Johnny, a lo mejor cuando no estuvo Johnny le tocó a Paulo, le tocó Sí. a otros. ¿Cómo fue ese momento y cómo lo recuerdas tú? Bueno, y yo pues, soy muy agradecido porque yo siempre tuve, cuando empiezo a estudiar, yo antes había estudiado auditoría en Iquique, en la Chile, y lo dejé por el fútbol. Y seguí jugando, y cuando pude tener la posibilidad de estudiar una carrera, la hice. Porque era algo que como que me tiraba a algo más, no del fútbol. Y el fútbol lo haya sufrido, haya pasado bien, pero lo haya sufrido. Y dije, no, ahora, no sé, otra opción. Entonces yo tenía, en ese momento, cuando yo me estoy retirando, estoy estudiando y tenía el tema del arco que ya se me estaba dando posibilidades para trabajar. Entonces yo me acuerdo que, por eso soy muy agradecido, porque las cosas, gracias a Dios, si bien es cierto, por un lado eran difíciles, pero yo soy un creyente y se te dan las cosas como decía, ¿y por qué se me da a mí? Se fueron dando las oportunidades Las también, claro, oportunidades. Entonces yo me acuerdo cuando me estoy retirando, creo, o me había retirado, pero en ese tiempo, a mí la U necesita un entrenador de arquero para un proyecto ya de toda su serie y todo. Y bueno, en resumen, me contratan a mí, me llevan a mí, para hacerme cargo de todo, primer equipo, desde la 11 hasta la 18 y mujeres, no, de, Una locura. de sol a sol. Ya. No sé si era de sol a sol, pero eran muchas horas. Eh, el caracol azul, ¿no? Caracol Azul. Y yo, en ese momento, empiezo a hacer la práctica en la telefónica de la parte de administración, pero en la parte de recursos humanos. Entonces, se imaginarán cómo lo hacía. Menos mal que era práctica, entonces era contratado con honorario, part-time. Entonces, ese era mi juego, estar en un lado y en otro. ¿Por qué? Porque yo siempre decía que si trabajo en el fútbol me gustaría trabajar en una gerencia deportiva, en algo deportivo, no gerencia
como en un momento me tocó ser gerente general de la Unión, producto de esa situación. Eh, pero también estaba lo del arco. Y el tema es que yo creo que son los desafíos los que se te hacen que a ti te vaya mejor y que te entusiasme más. Entonces, por un lado estaba lo de la administración, y dije, voy a mantener esto en la administración, seguir haciéndolo, y mientras me dé el tiempo, voy a hacer lo otro. Y en la U, yendo a la pura parte deportiva, yo llego cuando estaba Sergio Vargas en la U, detrás venía Johnny, y más abajo venía Miguel, todavía en inferior. Entonces, yo en la primera parte que estoy en la U, eh, me toca una situación compleja. Entrenar a Sergio y entrenar a Johnny juntos, porque ellos no entrenaban juntos. O sea, uno entrenaba en un arco, uno entrenaba con el utilero y el otro buscaba un para jugar. Así era. O sea, tengo mucho cariño y mucho respeto por ello, porque en el momento que yo llego a trabajar y pongo yo un poco las condiciones, cómo, digamos, a funcionar, ellos no hubo ningún problema. Entonces, son cosas que te van incentivando, que Sergio empieza a andar bien también, ya venía bien Sergio y Johnny también empieza nuevamente, o sea, empieza a surgir ya como arquero titular, después se da Sergio, y paralelamente a eso viene otro arquero que viene de atrás, que es Miguel Pinto, que en todo ese momento, o sea, es como que salió Sergio, entró Johnny, y después Johnny entra Miguel, y todos esos eran jugadores de la U. Y que era lo más importante. O sea, el ahorro que tuvo el club con que jugara Johnny y Miguel fue enorme comparado a lo que era Sergio, viéndolo desde el punto de vista económico. Entonces, me va muy bien en esa etapa, pero en ese mismo momento me surge una posibilidad para ir a Unión. Que yo con el Coto ya teníamos idea de trabajar en un cuerpo técnico, pero él me quiere llevar como gerente del fútbol formativo y el jefe del área formativa. Él se estaba retirando. Y hay un problema en Unión, que pasa que al final ya estaba Segovia, me ofrece la gerencia general del club. Entonces yo dije, ya, venía con esto. No, miento. Es que ahí tengo un error, porque yo me voy a la selección. Después de la U, entre medio me voy a la selección. Ya, Como Como coordinador. coordinador que hacía la parte administrativa. ya. Dejo la parte de arquero, aunque ahí en la selección yo hacía de entrenador de arquero De todo. y coordinador. Y cuando vuelvo a la U, y después me sale el tema de la gerencia para la Unión. Entonces, al final, yo voy como gerente general de la Unión, que estuvimos en 2008 hasta 2010, y que nos fue relativamente muy bien. El Coto le fue bien como entrenador, pasó al primer equipo, y yo, bueno, ya no era el gerente deportivo ni el director deportivo, era el gerente del club, que también fue una linda experiencia. Entonces, todo eso se me juntó entre dos opciones que yo, gracias a Dios, tenía y que se me da y que me gustaban las dos. Correcto. Las dos. Y en eso vuelve la U nuevamente a hablar conmigo. Yo mantenía muy buena relación con la gente que estaba a cargo del club, porque aparte le arrendábamos el estadio toda la semana, así que habíamos en todo sentido. Y yo vuelvo a la U. Y en la U, que fue el 2010 el Domodense, agarro todo lo que es nuevamente el tema de San Paoli, ganamos todo. Johnny, buen momento. Pablo llegó también, fue catalogado como un buen arquero. Conde, y bueno, y ahí estuve hasta, no sé, 2014, 2015. Pero todos fueron experiencias. Y para entre medio de eso está la selección, que también yo voy con las inferiores, no con la adulta. Y también se dan situaciones con los arqueros, a pesar que yo era coordinador, de cosas también que seguían incentivándome por un lado la parte deportiva y por el otro lado más administrativa. A propósito de selección, Lalo, mucho se comenta, se habla que después de Claudio Bravo, ha costado que la selección se afirme con un buen arquero. Que pasó Cortés, tuvo también eh, arquero de Racing, Arias. Eh, ahora está Vigorú, está Guilier, que a lo mejor está esperando una oportunidad. Por acá también está probando Carabalí, que dice que también puede ir a Ecuador. ¿Cómo está el nivel actual para que pueda llegar, o cómo está la consolidación? ¿O tú sientes que ya la tenemos, ya está el hombre que va a seguir el futuro, el rumbo del arquero de la selección para unos cuantos años más?
Yo creo que en el tema de los arqueros, hablando del pasado, habían buenos arqueros también. Estaba Claudio, estaba Johnny, estaba Miguel, estaba Eduardo Lobo, eh, Miguel Pinto, bueno, perdón si se me pasan otros. Toselli estuvo también. Toselli también estuvo. Eh, habían buenos arqueros. Ahora, lo que pasa es que eh, Bravos dimensionó más porque, bueno, se le dieron las condiciones porque era un muy buen arquero y marcó mucha diferencia, ¿no? Entonces, no salieron más arqueros al extranjero. Pero yo hoy día lo comentaba con Pato, una de las cosas que a mí me da gusto ver que está ocurriendo con los arqueros. Ante un paréntesis, en ese momento cuando estaba eh, Miguel Pinto, Johnny Herrera por la U, en Colo-Colo estaba Claudio Bravo, Eduardo Lobo, no me acuerdo más, pero habían más. ¿Por qué se da? ¿Por qué Colo-Colo y la U tuvieron grandes arqueros que les dieron retribuciones en todo sentido? ¿Por qué sucedió? Y yo siempre es algo que lo comento. Se dio porque los equipos estaban en quiebra y no tenían para contratar. Y tuvieron la oportunidad de jugar en esa. Y tuvieron Claro, que jugar. tuvieron que jugar. Después eso no ocurre. En el tiempo no ha ocurrido eso. Hoy día, no sé, está pasando un efecto, no sé si parecido, pero no están en quiebra los equipos, pero a lo mejor necesitan. Y también se ha mejorado mucho el trabajo, yo creo que de los preparadores de arqueros y el trabajo que se hace con ellos, que hoy día tú ves que tienes de Viguru que tiene 37 años a un muchacho de Coquimbo que tiene 16. Y entre medio hay una infinidad de arqueros con buenas proyecciones y con buenos rendimientos que te dice, por fin estamos llegando a lo que nosotros teníamos que haber sido en un momento. En distintas etapas, en distintos momentos tenemos arqueros. A mí me gustaría que la selección considerara eso también, pensando al futuro. Y yo creo que el gran problema acá muchas veces es pensar en futuro. Hablamos de proyectos, hablamos de planificaciones a largo plazo, pero no lo hacemos porque el resultado nos condiciona. Yo hoy día, y no es una modo de crítica, sino que como una cosa, yo digo, ¿cuántos partidos, los últimos partidos amistosos que ha jugado, que Chile no va al Mundial y que ha jugado con selecciones relativamente que se puede jugar al nivel de nuestro, menos, un poquito más? Y solamente ha jugado, creo, no estoy seguro, el muchacho Vigorú, que tiene 33 años, 33 o 34. Él en el próximo mundial va a tener 38. Yo no digo que él no pueda, quizás porque es un buen arquero, pueda jugar ahí también, pero después tenemos una cantidad de arqueros que podríamos. Hay un lapso de arqueros de donde está Cortés, está el muchacho Católica, que tienen 24, 25, 27 años, ¿Bernedo? Bernedo, que potencialmente pueden hacerlo. Pueden ser un arquero para selección, pueden ser arqueros para ir afuera. Más atrás tiene un montón de arqueros también, que está el muchacho de Huachipato, el de Coquimbo, y tiene a uno que tiene 21 años. Yo el otro día veía y que no sé por qué, a lo mejor no ha podido, no le dan permiso, no sé la interna, que no ha jugado ningún partido y también es un arquero con mucho potencial que es Guillén. Tiene 21 años, 21, 22 años. O sea, él incluso está en el segmento de arqueros más jóvenes para proyectar hasta 8 o 9 años, no sé. En cambio, él está jugando en el extranjero y tiene mucho potencial. O sea, hay una cantidad de arqueros en todas las edades que tú te podrías decir, este lo queremos inmediato, a corto plazo, este a largo plazo, a mediano plazo. Poder ir jugando con eso. Ya. Pero para eso también tiene que ver la instancia que es la más importante, que es la selección. Y si lamentablemente no le doy posibilidades o no tiene la posibilidad, o a lo mejor no se ha dado, por eso sale un poco de la norma que están haciendo o de la lógica que están haciendo los clubes, que están jugando con los arqueros. Ayer Colo-Colo juega con el muchacho de 19 años, Maureira. que antes era muy difícil que jugar. El otro día jugó el de Coquimbo, el de Huachipato, o sea, en la selección han andado muy bien. Hasta las mujeres, el otro día cuando clasifica al Mundial, la chica que es de la U, creo, Cristancho. muy bien, o sea, todo el campeonato, yo vi todo el campeonato y muy bien. Entonces, eso también habla un poco
Y hay que darle el valor también, que hoy día no es un arquero que salió, no sé, de X equipo y no, es que siempre han salido arqueros buenos, si toda la vida eran arqueros. Hoy día se da una constante en varios equipos y eso yo creo que se debe al gran trabajo que están haciendo los muchachos en las inferiores, especialmente en formar arqueros para los primeros equipos. Está bueno eso porque al final es parte de un proceso, bueno, que ustedes también, como de los primeros entrenadores de arquero, de los entrenadores de arquero con más experiencia, que son más conocidos, también han participado, porque entiendo que igual ustedes tienen ahí un cierto, se juntan relativamente, o por ejemplo lo hicieron, me acuerdo en la época de pandemia, hacían ciertas actividades Sí. como de para mantener ese vínculo, ¿no? De alguna forma también es importante, siempre ha sido importante. Bueno, estamos en el colegio de entrenadores, el colegio técnico, ese vínculo entre los entrenadores, en este caso de arqueros, es algo que yo creo que de alguna manera también hace crecer a la actividad. Es que yo creo que es fundamental aquí en algunos momentos, y no solo ocurre en la actividad del arquero, sino que en todo lo otro, hay cierto egoísmo y cierto egoísmo especialmente en mostrar lo que hace. Aquí no hay ningún secreto. Yo siempre me acuerdo de un caso, un muchacho que llegó del sur de la otra vez la contaba, a entrenar que quería ser arquero. Nunca entrenó con arquero. Nunca jugó en una cancha. Me acuerdo, estábamos en Iquique y los de Iquique lo agarraban cada vez que terminaban el entrenamiento a pelotazo y le querían hacer goles. Bueno, ese muchacho terminó jugando partido amistoso ahí, sin ninguna formación técnica ni nada. Entonces, eh, partiendo de ese punto de vista, todas son opciones, de todo podemos aprender. Y si yo mantengo, y lo que decías tú, en pandemia se hicieron grupos y hacíamos presentaciones de lo que hacíamos, temas, y yo creo que todo eso de alguna forma ayudó porque yo por lo menos con el entrenador de arquero que me encuentro de todo Chile o incluso en el extranjero que he trabajado y me he juntado con gente allá, como Bruno, que es el de la selección, René, que está en Arabia Saudita, hay otro muchacho que está en España. Tengo muy buenas relaciones y siempre intercambiamos cosas, porque de alguna forma, y esto también se debe, y hay que, no, hay que ser honesto con eso, Iván Contreras, que era el que daba los cursos, también él gestionaba que se hicieran estas cosas. Entonces, de alguna forma, yo por lo menos, que ya tengo mucho más años, tengo mucho más experiencia, siempre trato de estar abierto a todo esto y hoy día, gracias a Dios, puedo transmitir eso por medio de los cursos. Entonces, eso me ayuda también como a pagar un poco todo lo que a mí se me entregó, ya sea de forma desinteresada o de alguna otra forma. Entonces, de alguna forma yo me permite entregar mi conocimiento, mi experiencia, mis errores y todas las cosas que he podido hacer en el tema del arquero. Y como te digo, tengo con cualquier entrenador de arquero, de donde sea, incluso de extranjero, te llaman, te conversan, o conversamos, nos juntamos, o nos vemos, y nos saludamos, y hay todo un respeto y una valorización por lo que cada uno hace. Eh, Se habla mucho cuando el periodismo, los medios analizan el trabajo de un arquero, dicen, no, no, que no se preocupen tanto que el arquero sepa jugar con los pies. Lo importante es que sepa atajar, y que sepa atajar, que sepa cortar centro, que se maneje bien entre los tres palos. ¿Cuál es un poco la mirada tuya ante realmente esa conversación? ¿No? El mundo se está preocupando mucho de que el arquero juegue mucho con los pies, pero está atajando poco, está atajando menos, se está preocupando menos de lo que realmente le tiene que preocupar, como es el arco. Es que yo creo que esas eh, fueron moda, o son moda, el tema de que los arqueros tenían que ser buenos con los pies. Estoy hablando a un nivel profesional, que es donde más se hace la crítica, pero yo mismo decía, ¿qué arquero? Y encuentro que se hablaba por desconocimiento, ¿ya? Desconocer el tema. Porque sí, yo decía, a mí me ha tocado entrenar arquero en Chile, en el extranjero, en selecciones. Y yo decía, qué arquero no sabe dar un pase a un compañero? Nunca lo vi. Nunca vi que un arquero no supiera darle un pase a un compañero. Que tú
el arquero te sirve de apoyo para generar superioridad numérica, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Recibir y darle a tu compañero. Entonces, pero siempre se cometen errores más en relación a eso, entonces ahí viene la crítica. Entonces, yo por la misma forma de jugar que tenemos nosotros, con el cuerpo técnico, con el coto, y claro, si mi forma de jugar es en base a la posesión, en darle opciones de pase a mi arquero nunca se va a equivocar, es muy poco. Pero se equivoca porque muchas veces yo le pido, especialmente yo he visto a los chicos, le piden salir jugando, juegan el pie, cuando su equipo ni ellos saben cómo juega. ¿Me entiendes? Entonces, yo siempre me acuerdo de una jugada. Eh, Estaba viendo el Barcelona con Claudio, estaba viendo a Claudio, y tiran un pase. Claudio se muestra al lateral derecho, parece, y le pide el al balón. Y se lo da. Y Claudio, sin mirar, controla y le cambia de gol. Pero todo al otro lado. Siempre me acuerdo de esa jugada. Y ahí me convenzo más de lo que pienso. Y yo en ese momento dije honestamente, y perdónenla, la cagó. Se la mandó. Y sabes tú, había uno solo allá del Barcelona que recibió la pelota, como le pegaba a Claudio, en el pecho. Claudio ni se debe acordar porque la hizo 1000 veces. Entonces, claro, yo lo comentaba con el Coto en ese momento y me decía, sí, pues sí, el tema que yo, como me gusta la posesión y me gusta eso, y ellos también, el tema es que tú tengas opciones de pase. Cuando el arquero sabe y tiene opciones de pase, no le cuesta. Entonces, para mí lo principal es que ataje. Eso es lo principal. Que él ataje, que técnicamente sea. Y después lo otro es como un trabajo más. Parte de ello, el jugar con los pies. Pero, ¿qué es lo que no va a poder hacer? No va a poder tirar un pase, no va a pegarle largo. Mira, nosotros nos pasó, y yo también son las cosas que de alguna forma las cuento porque son el argumento de lo que yo digo. Nosotros estábamos en Altai, en Arabia Saudita. Nosotros, y teníamos un arquero que era seleccionado marroquí, Munir, el segundo arquero. Y Munir es marroquí, pero también es de Zaragoza, es como están ahí, se cruzan y todo. Ya. Entonces, no tenía problema porque hablaba español. Entonces, cuando nosotros llegamos, él lo que más le preocupaba era que el coach le gustaba jugar mucho con el pie. Entonces me decía, Lalo, ¿qué hago? Sí, yo juego con el pie, pero... Entonces yo le decía, mira, Monil, él quiere que tú juegues, pero él te tiene que dar los jugadores la opción de pase. Cuando tú no tienes opción de pase, es larga. ¿Por qué le decía yo? Porque cuando el equipo, tú te dan un pase atrás y tú tienes opciones de pase, es porque puedes jugar. Y si el otro equipo se te viene a presionarte, a obligarte a que te equivoques, quiere decir que ellos atrás tienen menos jugadores si se juegan con 11 contra 11. O sea, si tú tenés 9 en tu campo, 8, es porque allá hay 3. Es así de simple. Entonces, ¿dónde tenemos el espacio? Al otro lado. Ya, cuando tú veas que te salen a presionar, tú largas. Perdón, no, él no fue Munir, fue un arquero que él de la selección Arabia Saudita, que es del Nasser. Él era que un muchacho joven que no había jugado y él llegó con nosotros a préstamo de Al Nassr, donde estaba Cristiano Ronaldo, y él juega toda la temporada. Fue a la selección sub-23, jugó la Champions de Asia, campeón de la Champions de Asia, mejor arquero de la Champions. De hecho, Bruno, que estaba, él me manda la noticia porque él está en Qatar. Y este muchacho nosotros le decíamos que no, si está presionado y no tiene opción, larga. Me acuerdo que teníamos a Tobías Figueroa y teníamos un 10 de argelino seleccionado. Bueno, estamos jugando el Itija, donde estaba Benzema, que no estaba todavía, pero estaban para salir campeón. Si ganaban o empataban, salían campeón. Lo que no podían era perder porque venía al Hilal, que es donde están los... Y viene una jugada, él saca un costado, se la dan al volante central, el volante se la tira y los de... Con todo se fue. Y este muchacho viene, le pega largo no va. Y viene Tobías,
el central se va con él para seguir presionando y Tobías salta, la peina y entra el argelino solo. 1-0 ganamos, perdieron el campeonato. Entonces, tú cuando pasan esas cosas, tú recuerdas el discurso que tenía y que le diste al arquero. ¿Entiendes? Entonces, para mí, lo principal, como te digo, es que ataje. Técnicamente, que mejore técnicamente. ¿Cuántas veces tú hoy día sí juegas mucho con el pie? Entonces, pero eso va a ser en la medida. Hay equipos que te juegan largo. No quieren que tú juegues con el arquero atrás. Entonces, son distintas formas de juego y el arquero se tiene que adaptar a la situación y al técnico a cómo quiere jugar. Claro, al final es una cuestión más de cada cuerpo técnico, ¿no? Es una decisión, O sea, ¿no? el que manda es el entrenador. Porque uno tiende a, bueno, dentro de lo que uno ve, o de lo que vemos los periodistas, hinchas, uno siempre ve los errores, ¿no? Sí. O sea, se equivocó se equivocó, claro, se equivocó el arquero. Claro, se equivocó el Bueno, arquero, pero a lo mejor no tenía, como dices tú, ninguna opción, nadie se ofreció para... mira, y eso pasa en todos lados. Por ejemplo, en Nahuaf. Nahuaf es el arquero que te digo yo, que es un muchacho y que es muy buen arquero. Es bueno, el seleccionado hoy día juega en la selección de Arabia Saudita. Nahuaf está en Al Hilal, que es el equipo más fuerte de Asia, yo creo. Y el otro día jugó con Al Nassr, que están jugando la definición. Al Nassr, donde está Cristiano Ronaldo, Están peleando el si título, ganaba, claro. salía campeón. Perdón, salió campeón, porque ganó No, empataron. Acuérdate que, de Ah, hecho, bueno, hubo una jugada de a arquero. eso voy. Una jugada de arquero. Bueno, empataron. Jugó Bento, creo que el arquero brasileño del Sí. Nassr. Bueno, Nahuaf venía jugando. Y por un error, que fue un error, lo sacaron y entró Bento. Y Bento empezó a andar bien y están jugando ahí. Y mi pregunta es, ¿quién va a jugar ahora? Porque con el error que hizo Bento, se hizo un gol. No sé si lo viste. Un gol de lateral. Un centro, un lateral. Bueno, pero eso es parte y lo que Es uno, parte del puesto también, claro, ¿no? O sea, se equivoca un mediocampista y pierde la pelota solamente. claro, y Se uno equivoca el como entrenador arquero. de arquero lo que tiene que ser es un, no sé, un facilitador de darle la herramienta para lo que quiere el técnico. El técnico es el que decide. Tú lo tenés que preparar para que el técnico no sufra nomás. Y muchas veces, Lalo, en ese contexto claro, que es una parte del trabajo y que todo viene dado por lo que quiera la idea del entrenador, también pasa por muchas ocasiones que hay poco tiempo de repente para trabajar, de hecho, o sea, es específico, porque me acuerdo de la pregunta de algún curso, que preguntaba a alguien, oiga, profe, ¿sabe qué? Yo solamente tengo a mi arquero, no sé, media hora para trabajar con ellos. Y me acuerdo de las respuestas de ustedes como instructores eran, sí, no, a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Y claro, y sobre eso hay que Es ingeniársela, que, es parte del trabajo, ¿no? no, claro, o sea, yo de repente tengo 10 minutos, 5 minutos, y cómo optimizo esos 5 o 10 minutos, y no estoy exagerando. Y como a veces me dicen, ¿sabes qué? No nos interesa lo arquero, hace lo que quiera ¿me entiendes? Pero eso, bueno, eso está en una planificación y más o menos tú sabes la estructura. Pero lo que tú dices es verdad, a veces ni siquiera es importante entrenar más. Y esto lo cuento porque me acuerdo una vez nosotros habíamos andado en San Paolo y habíamos ganado todo, la Sudamericana y todo. Y en una de las clases también me hacen la pregunta, profe, y usted como que yo tenía que explicar cuál era mi secreto, qué era lo que yo había hecho para que yo ni anduviera bien, no, él era bueno. Ya. Entonces, lo que pasa es que uno ahí tiene que trabajar en equipo. Y es sumamente importante que tú tengas la información de áreas que no son las tuyas, como la parte física, la parte médica, y informarte sobre eso. Es decir, un arquero que viene jugando y que todo, o sea, el desgaste que tiene es muy fuerte. Y que yo qué quiero, que el día del partido, que son como la Sudamericana, nosotros jugamos el lunes o domingo, el miércoles, y así estuvimos meses. Entonces me acuerdo que me dicen un día, profe, ¿y usted qué hizo en la Sudamericana cuando estaban en la final y todo tan importante? Después ganaron acá y todo. Nada. Decía. ¿Cómo decir? Nada. Pero, oh, profe, pues, ¿cómo no hacen? Mira, la verdad, lo principal era que descansar. Después, si es que podíamos hacer algo, pero lo principal era el descanso. ¿Qué voy a hacer? Le digo yo. A menos cosas teóricas,
cosas cosas que uno puede fijar o decir, mira, en esto podemos hacer esto, pero no te puedes pasar en lo físico, no te puedes pasar en que les pase algo. Hoy llovió, va a entrenar con lluvia, no sé, habrá algo, pero que no se tire y que al baño. O sea, los momentos son tan dinámicos que es necesario que tú tengas la información de un especialista. O sea, el médico dice, si se te resfría, no puedes jugar mañana o pasado mañana. Oye, si está cansado y está apretado, se te va a lesionar. Entonces, tú tienes toda esa información en la que tú tienes que tener y de repente a veces el no hacer nada es mejor. Yo, por ejemplo, en los arqueros, cuando tiene una molestia, lo saco. Me dice, no, profe, es que yo quiero. No, no, le digo yo, porque yo te voy a sacar un entrenamiento. 2 a lo mejor. Pero si te lesiona, mínimo son 2 semanas fuera. Mínimo. Y es increíble el cuerpo cómo se resiente Claro. cuando no hace nada o cuando está lesionado. Es increíble. Más en los deportistas. Entonces, bueno, todas esas cosas son cosas que uno va aprendiendo, pero no solo por lo que uno hace, sino que también por el staff, por la parte que son parte del cuerpo técnico. Yo, los kinesiólogos, hablo a los médicos, hablo al pre-F, siempre estoy preguntando por qué hace esto, por qué acá. Entonces, es una información que en un puesto tan específico donde tú decís, a veces en el partido no hizo nada, pero la tensión mental, física, de reaccionar a 2 situaciones que eran la determinante del partido, o sea, es una cosa muy, muy, muy específica donde uno de alguna forma tiene que también interiorizarse y de más conocimiento para que eso funcione. Mi última pregunta casi, porque ya estamos casi cumpliendo el tiempo, y muy específica, y ojalá que tenga la respuesta. ¿Quién es actualmente el arquero más completo que hay en el mundo? Ahora que estamos a puertas al Mundial. ¿Por quién te la jugarías tú? Es que yo no sé si habría uno más completo. De los que te gustan a ti Si o los no, que... los que me gustan. Ya, bueno, ya, ya. Pero, por ejemplo, a mí me gusta que uno no va a estar. eh, y siempre se equivoca, no sé por qué comete errores pero me gusta Donnarumma. Donnarumma, de Italia. Donnarumma. Neuer, ¿para qué decir? O sea, un arquero muy completo, que a pesar que juega muy bien con el pie, en mi opinión, él no la pone en riesgo los balones. Él tiene herramientas para solucionar un problema. Él no genera problema, porque si tú vayas a generar problema con el pie, no te sirve. Y yo creo que él soluciona problemas. El otro día se equivocó con el Real Madrid y le dio un pase. Porque todos se equivocan y se equivocan también porque a veces abusan de esa cualidad que tienen. Pero Oblak me gusta. eh, ¿Quién más? Eso por lo menos los más... Y de los chilenos, Lalo, habíamos hablado antes, pero por ejemplo de los que juegan en la liga chilena, tenemos varios que son relativamente jóvenes. Está Bernedo en la Católica, por Es que ejemplo. yo entiendo que a veces cuando tú das un nombre, por ejemplo, digo Berneo y todo lo Claro. contrario a Berneo, o incluso los de Católica que le tienen, que están porque perdieron, porque se Claro, equivocó, dicen, claro. no, no. Yo creo que Berneo para mí tiene mucho potencial, como el muchacho de Huachipato, ¿cómo se llama? El de Colo Colo. ¿El de Colo Colo te ha gustado lo que has También visto? son jugadores jóvenes con mucha personalidad, juegan sueltos. Entonces, yo creo que, yo no sé si hay un arquero completo, pero sí yo creo que las expectativas que uno puede tener con arqueros que pueden rendir mucho más, o sea, pasando a otro segmento un poquito mayor, el Brian es un excelente arquero, o sea, sigue siendo un arquero con opciones. Carabalí, que no sé si va a ser chileno o Ecuatoriano. ecuatoriano, Sí. es un muchacho que se ha esforzado, que le ha costado también y ha rendido muy bien. Collado, que yo lo conozco, está jugando en Puerto Montt, pero él jugó en España, estuvo dando vueltas, pero son arqueros que de otro segmento, un poquito mayor, pero que tampoco tú lo puedes desechar, pero que también son arqueros que de alguna forma eh, te dan un buen nivel. ¿Y Castellón ha andado bien a tu juicio? Eh, yo creo que no es fácil jugar en la U, no es fácil. Yo creo que un arquero que ha cumplido. Ya. Yo creo que un arquero que ha cumplido, porque no es fácil jugar en la U, perdón.
y quizá a algunos le pueden gustar más, a otros menos. Yo tengo una idea de cómo debería ser un arquero para un equipo con ciertas características y puede estar de acuerdo o no. Pero lo que uno puede reconocer es que él ha respondido. Ahora, lamentablemente, para todos nosotros o para todo el medio, si no sales campeón o haces algo extraordinario, sigue siendo un arquero más que estuvo en un equipo grande. O sea, pero yo creo que él, él ha cumplido estando en la U. Ujú. ¿Ya vos, Pato, algo más? ¿Alguna cosita? Lo último, 2 minutos de descuento. Tiempo. No, a ver, la última, un poco ahora que ya estábamos más sueltos, alguna vez lo hemos conversado. El Coto y bueno, el cuerpo técnico con el que ha integrado le ha ido bastante bien en Arabia, en Oriente, digamos, porque han estado en Arabia, en Qatar ahora, Sí, distintos países. Eh, ¿Sientes que se valora poco eso? Igual acá como en el medio chileno, que no hay tanta repercusión. A veces ustedes jugaron también una final de allá de la Copa de Emiratos Árabes, si no me o equivoco. sea, nosotros fuimos campeón de la Copa del Rey, que Hace rato, ¿no? un Hace amigo me dijo, rato, ah, es ¿no? como la Copa Chile. No le digo yo. Me dijo, no le digo yo. Allá hay un rey. Y tú sabes lo que significa ir el equipo incluso que pierde la final, ir a darle la mano al rey y al príncipe de Arabia. Eso nosotros lo vimos cuando estábamos allá. Bueno, ganamos una Copa del Rey y una Copa del Príncipe. Que entonces, siempre me acuerdo de eso. Ah, como la Copa de Chile. No, no es como la Copa de Chile. Parecido. Parecido. Bueno, Unos no, poquitos dólares menos. pero no, pero muy bien. Pero es que acá siempre había un problema. Yo no sé, no quiero porque acuso demanda, ¿cómo se? Eh, la gente acá encuentro yo, y me pasa, yo no doy entrevistas, no sé si se han dado cuenta. ¿Dónde he dado entrevistas yo? No doy entrevistas. Porque encuentro que el medio es, no es bueno. Es, y lamentablemente teniendo amigos periodistas, amigos que trabajan pero, por ejemplo, yo pongo el caso del Coto. Ni siquiera voy a hablar del caso mío. A mí, cada vez que hice noticia fue por el combo a Pinilla o porque una vez me agarré a combo con el chifle con triple roja en Calá. O sea, ese ha sido mi aporte en el fútbol chileno. Entonces, Hay imágenes, hay imágenes. y hay imágenes que me contan. Entonces, ese es mi aporte en el fútbol chileno. O sea, no he hecho nada más. O sea, yo he sido gerente general de un club, Sí, sí, sí. he sido jefe en la U, fui jefe de área de todo arquero y subgerente de. O sea, fui en la selección, he ido afuera. O sea, yo parece que, aparte de pegar un par de combos, algo más he hecho, no sé. Con mis amigos, más encima con gente que son mis amigos o eran mis amigos. Pero, ¿me entiendes? En el caso del Coto, eh, mira, yo me acuerdo una vez íbamos a ir iba a ir a Católica y lo bloquearon. Que no, porque había hecho así, no sé. Eh, Después íbamos a ir al la U. No, es que estuvo en Colo-Colo. Yo, yo digo, la cantidad de jugadores o de gente que va de un lado para otro siendo buenos profesionales en todo el mundo y acá no. Acá no ocurre eso. Yo me iba a Colo-Colo con el Coto. No pude porque estaba al lado. Porque había estado al lado. Entonces, eh, tú decís, o sea, de esa forma es imposible. Y ha sido imposible. O sea, querer escalar a equipos que son más competitivos, que internacionalmente te exigen más y que tú quieres ese desafío, no puedes. Entonces, yo creo que hay una poca valorización, muy poca, en general de los entrenadores en Chile. Yo no tengo nada con los entrenadores extranjeros, si se ganan su posición y su estatus y vienen, es válido. Y es válido también que un club quiera invertir en eso y es responsabilidad de ellos. Pero en el fondo, Mario Sala hoy día no dirige, creo. No. ¿Ah? Y así se te van descartando y si tú no tienes la opción, como la tiene el Coto, de ir afuera y demostrar lo que él es, con buenas y malas campañas, nosotros en Unión no fue mal, vamos al Hueda y nos fue pésimo, no nos fue bien.
pero es parte de la trayectoria, es parte de lo que te pasa, es parte de lo que tú recibes de repente, de las opciones que tienes, pero es parte del fútbol y nosotros así lo vemos, como después va a haber una revancha y como él hoy día va a un equipo a Qatar que es grande, eh, de los 3 partidos que quedan, ganó 2, empató 1, va a semifinal, o sea, a cuarto de final, gana, pierde la semifinal con el equipo que salió campeón de la Copa, como una Copa Chile, como dijo una. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que primero convencer, no solo al club, lo peor es convencer a la prensa, a los comentaristas. A ellos tenéis que convencerlos porque ellos son los que de alguna forma definen quién está apto y quién no. O sea, yo veo las noticias, veo los comentarios, veo los noteros y no lo puedo entender, de verdad. No, no quiero decir si es así en todo el mundo, para no hablar de cosas que yo he visto afuera. Bueno, Lalo. Ahora sí, a ver, la última. Con esta sí que nos vamos. ¿Te dolió más el descenso de Iquique o de la Unión? Los dos. El año malo. El ¿Eh? año pésimo. Lo peor de todo. Lo peor. Los dos equipos que yo me identifico. Yo en la Unión me dio la posibilidad de ser un jugador profesional como se debe ser un jugador profesional. Y pasar los momentos que pasé, donde hice yo creo que dentro de mis mejores amigos son los que están ahí. De hecho, trabajo con uno de mis mejores amigos, que es el Coto. ¿Ya? Iquique, ¿para qué te digo? Iquique en mi ciudad es donde yo he visto el esfuerzo que han hecho, lo fanático que es la gente, lo hermoso que es jugar ahí en Iquique, siempre con estadio casi lleno. Pero bueno, a veces las malas decisiones se pagan así. Pues, algunos tienen la mala suerte de que las malas decisiones a corto plazo te pasan la cuenta, pero no, mucho dolor en los dos equipos. Ya, pues Lalo, muchas gracias por estar acá con nosotros, por conversar. Nos excedimos y todavía nos queda mucho tiempo por hablar y éxito en lo que viene. Saludos al Coto también, que le siga yendo muy bien por allá. Pato, también. Saludos para ti. No le quiero una pregunta. ¿Ah? Le quiero No, una pregunta. Ah, no. Ya estamos bien. no, ya trujamos mucho. Va a quedar más dolorido que cuando entrenaba Lalo con tanta pregunta. Chao, Lalo. Chao a Chao. todos también. Que estén muy bien y Chao, gracias por estar chao. con nosotros. Chao, Chao, y chao. gracias.